Is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días. Para Palisade Corporation es un gusto nuevamente estar con ustedes presentando algunos temas muy interesantes relacionados a la análisis de riesgos, toma de decisiones. El día de hoy, pues, Alfredo Armijos, consultor de esta compañía, va a brindar introducción al tema Introducción a la analítica de datos con StatTools, ¿no? Uno de los temas muy vertiginosos, muy comentados en los últimos años, donde pues hemos evidenciado el efecto de los datos como tal, la generación de una revolución industrial es la industria 4.0, y cómo algunas de estas herramientas pues está cambiando el sentido, la dirección de algunas organizaciones, y cómo toman sus decisiones a través de los datos. Un poco de la agenda que vamos a presentar en este webinar está relacionado pues a pues, los productos, servicios que la compañía ofrece. Luego estaremos explicando un poquito, abordando sobre temas de analítica de datos, si realmente pues efectivamente es importante abordarlo con pinzas, pues, ¿no? Hay muchas de las organizaciones que toman este tipo de beneficios o iniciativas como buzzwords, ¿sí? Como tendencias, pero realmente pues no se ponen a pensar pues, si con los datos y los recursos necesarios con que cuenta es necesario para poder generar valor, sin necesidad de invertir en grandes infraestructuras, grandes departamentos, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y pues posteriormente estaremos viendo ya aplicación de ciertas herramientas que en la actualidad pues son muy utilizadas y cómo podemos aplicarlas dentro de una plataforma con que cuenta la solución del Decision Tool Suite, que se conoce como StatTools. Al final pues se hará apertura a ciertas consultas que tengan ustedes, pues, ¿no? Referente al uso de esta herramienta, pues, ¿no? Bueno, un poco sobre Palisade Corporation, pues, esta es una empresa que se ubica en Ítaca, Nueva York, fue fundada en 1984. Es líder en el mercado en software y servicios de análisis de decisiones de tipo cuantitativo. Ustedes podrán observar, pues, también se tiene presencia en algunas partes del mundo. A nivel de Latinoamérica, pues, en Sao Paulo contamos con oficinas cubriendo el mercado portugués. A nivel Latinoamérica también, pues ya habla hispana, tenemos oficinas aquí en Ecuador, específicamente en Cuenca, donde brindamos soporte técnico y también servicios de consultoría a algunos países de Sudamérica, Latinoamérica y pues también algunos en Norteamérica. A nivel de Europa, pues, también tenemos oficinas en Londres, que cubre básicamente el mercado de la Unión Europea y también la parte de Medio Oriente. A nivel de Oceanía, pues tenemos oficinas en Sydney y en Asia, en Tokio como tal, ¿no? Se tiene también una estadística interesante que más de 200.000 clientes a nivel global usan nuestras soluciones. Orgullosamente podemos decir que el 93% de ellos forman parte del ranking de Fortune 500, pues, ¿no? A nivel académico, pues también es interesante el uso porque más de 60.000 estudiantes al año de carreras de pregrado, posgrado, en particular, pues carreras o programas de MBAs, utilizan nuestro software, ¿no? Inclusive profesores prestigiosos en el campo, pues, ¿no? De estas disciplinas, pues, hacen hincapié en el uso del software para el desarrollo de sus correspondientes asignaturas. Y a nivel ya personal, como compañía, pues, se tiene una estadística interesante de que 3.000 personas son capacitadas al año como tal, pues, ¿no? Eso un poco a nivel de los temas que como Palisade Corporation brinda a nivel mundial. Ahora, pues, vamos a ir explicando rápidamente, pues, los diversos productos con que cuenta una solución muy importante, muy robusta, que se la conoce como el Palisade Decision Tool Suite, y de las cuales hemos estado desarrollando algunos webinars en los últimos meses, pues, ¿no? Ustedes conocen, pues, la solución más importante, relevante con que cuenta es el @RIS. El @RIS es la solución que permite desarrollar simulación Monte Carlo, construir modelos de análisis de riesgo, teniendo en cuenta una estructura básica de variables de entrada, funciones de transferencia, variables de salida, y sobre las variables de entrada es donde nosotros incorporamos donde completa, ¿no? La incertidumbre en función de distribuciones de probabilidad, sean variables de tipo discretas o sean variables de tipos continuos, ¿no? Y pues mediante la aplicación de uno de los algoritmos
tan importantes, tan relevantes en las últimas décadas como es simulación Monte Carlo, podemos responder probabilísticamente a algunos escenarios, desarrollar análisis de sensibilidad gracias a diagramas de tornado, diagramas de araña, entre otros elementos que suman para robustecer el análisis, ¿no? Migrando desde una perspectiva determinística a una perspectiva probabilística. Tenemos también, pues, otra solución muy interesante que es el Precision Tree, que con dicha solución, pues, se puede construir árboles de decisión o diagramas de influencia, ¿no? Muchas veces las organizaciones tienen dilemas sobre qué alternativa escoger basado en algunos estados de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, como veíamos en webinars anteriores, tengo la oportunidad de invertir en una planta, ¿sí? Y me interesa justamente el tipo de tamaño que tendría, una planta pequeña, una planta mediana, una planta grande, en función de el volumen de producción que pueda tener, en función de la demanda que exista, pues y eso hace que probabilísticamente uno tome la decisión de irse por un lado del branching del árbol o por otro lado. Entonces, bajo la aplicación clásica de los criterios de valor monetario esperado, esto nos ayuda a poder tomar una decisión desde una perspectiva probabilística, ¿no? TopRank también es una herramienta muy interesante del cual vamos a tener futuros webinars, en donde básicamente lo que buscamos aquí es encontrar esa causa raíz, auditar nuestros modelos para verificar cuáles son las variables que influyen de manera significativa, sin haber agregado previamente incertidumbre, por eso es que lo hacemos bajo modelos determinísticos, la aplicación de esta herramienta, para poder darnos cuenta sobre qué variables nos concentramos más y sobre ellas pues empezar a rompernos la cabeza de qué tipo de distribución de probabilidad sería la más adecuada a fin de posteriormente ejecutar simulación Monte Carlo y analizar probabilísticamente algunas de las variables de interés de dichos modelos. Picture también es otra solución que pues nos permite desarrollar mapas mentales y algunas otras estructuras de datos dinámicas. Hablaba pues también en su momento que con ellos pues a nivel de proyectos podemos construir estructuras de desglose de trabajo, estructuras de desglose de recursos, estructuras de desglose de riesgos, inclusive estructuras de desglose organizacional que nos permitirían poder gestionar, administrar de mejor manera cada una de estas aristas de recursos, riesgos, alcance, etcétera, pues, ¿no? Como restricciones pertinentes a la gestión de un proyecto. Neural Tools, ya hablando en estos algoritmos que probablemente estaremos discutiendo en alto nivel, igual en las próximas semanas vamos a tener un webinar muy interesante sobre temas de pronósticos de ventas con este tipo de modelitos, ¿no? Que lo que tratan justamente de emular es el pensamiento de un ser humano, ¿sí? Entonces, basado en la estructura neuronal de nuestro cerebro, lo que hace pues es emular eso de allí, dentro de una estructura que la pueden incorporar en Excel, pues, ¿no? He hablado de algunos ejemplos, inclusive en la parte crediticia, que es muy importante, cuando uno intenta automatizar este proceso de aprobación o negación de créditos en línea, grandes instituciones financieras lo tienen, pues, ¿no? Entonces, mediante la aplicación de estos pequeños modelos, uno puede automatizar ese tipo de temas basado en la experiencia y el entrenamiento que puedan recibir este tipo de estructuras para poder hacerlo de manera automática. Me salto un poco el Statools porque eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pues no. Cuando nosotros queremos hacer, cuando queremos desarrollar la construcción de modelos de optimización para, no sé, basados en minimizar el uso de recursos, maximizar el número de los ingresos, la utilidad, etcétera, etcétera, es ahí donde nosotros acudimos a herramientas como Evolver. Evolver, su símil en Excel sería un solver, pero la desventaja del solver es que efectivamente tiene un número definido de variables de decisión que se puede incorporar para poder construir modelos de optimización basados en paradigmas de programación lineal, entera, mixta, dinámica, etcétera, etcétera. Y eso pues hace que Evolver juegue un rol muy importante en la construcción de estos modelos, ¿no? Aparte, pues, ¿no? Muy independiente de que Solver únicamente cuenta con algoritmos para resolver problemas por métodos simples, programación no lineal, tiene su valor agregado en la adopción de heurísticas, metaheurísticas para poder ir resolviendo estos problemas de optimización. Y volver desde una perspectiva determinística. Lo mismo lo va a hacer efectivamente Risk Optimizer, que es el que ustedes observan acá, pero desde una perspectiva ya probabilística, donde las
variables de decisión o los recursos, o inclusive las restricciones, ya no se van a basar en un solo valor, sino que posiblemente tengan un conjunto de valores, distribuciones de probabilidad que también se encuentran adheridas, sobre las cuales nos encontremos en la necesidad de llegar a óptimos basados en medidas de tendencia central, que puede ser la media, la mediana, la moda, o inclusive a nivel de minimización, minimizar medidas de dispersión como tal, pues, ¿no? Entonces, eso a nivel general, cada una de las soluciones con que cuenta el Palisade Decision Tool Suite. En particular, me he saltado este tools porque dentro de poco vamos a irlo conversando más al detalle su estructura y efectivamente cómo se lo puede adoptar en algunas de las necesidades que ustedes como funcionarios de sus compañías pueden tener, ¿no? Ahora, pues hay que tener en cuenta que también existen otras soluciones adicionales. Para aquellos que son apasionados por el tema de proyectos e interesados en analizar probabilidades de que yo cumpla mis deadlines, que cumpla mis presupuestos, también hay unas soluciones muy interesantes que lo que ayudan es a importar los calendarios de trabajo generalmente desarrollados en herramientas de calendarización como Microsoft Project, Primavera, etcétera, dentro de Excel e incorporar esa batería probabilística que la da el @RIS para poder responder a preguntas como cuál es la probabilidad de terminar mi proyecto a tiempo y en costo, o qué tareas son las que influyen de manera significativa con respecto a la fecha de finalización o a la duración total o al costo total de ese proyecto. En fin, ¿no? Una solución muy importante, la cual estaremos también desarrollando futuros webinars a corto plazo. ¿Sí? Y pues también a nivel de entrenamiento y consultoría, que esto lo voy a dejar también para la parte final cuando ya estemos cerrando el tema, a fin de que ustedes puedan ver pues los futuros webinars que vamos a estar desarrollando, si están interesados en entrenarse con respecto a la herramienta o la construcción de modelos personalizados, pues poder hacerlo sin ningún inconveniente al finalizar para brindarles el contacto correspondiente de nuestra compañía y que puedan acceder a dicha información. ¿Sí? Eso a nivel introductorio con respecto a las soluciones que Palisade Corporation brinda. Ahora sí vamos a entrar a materia de lo que es este webinar, es introducción a la ciencia de los datos, o también conocido como su término anglosajón, el data science, pues, ¿no? Bueno, efectivamente, como les mencionaba desde el inicio, estamos en plena revolución industrial, específicamente la cuarta revolución industrial, en donde los datos están jugando un rol sumamente importante, ¿sí? Están transformando la manera de cómo las organizaciones hacen efectivamente de cada uno de sus productos o de sus servicios algo que realmente agregue valor en el momento, en un momento real, o sea, en vivo, que realmente pues se ha visto cómo los datos ayudan a las organizaciones a poder pronosticar el consumo de los productos que pueden inclusive encontrarse en las perchas en un mercado de retail. O por ejemplo, pronosticar en qué momento es necesario darle mantenimiento a toda mi línea de producción sin necesidad de estar pagando regularmente en temas de mantenimiento correctivo, predictivo, etcétera, etcétera. En fin, pues no, inclusive casos prácticos como la economía circular o la economía colaborativa, como compañías como Uber, Airbnb, etcétera, etcétera, gracias a la disposición de los datos, transforman la manera de cómo disponen o cómo brindan los servicios y finalmente transformamos ya o migramos de un paradigma de consumo de adquisición de productos a un consumo de adquisición de servicios, ver justamente ya cada uno de los productos que cuentan las diversas organizaciones a nivel mundial como un servicio. Pero para ello efectivamente ha sido necesaria la incorporación y creación de algunos elementos, ¿no? Si nosotros recordamos desde la época de los 80, pues, ¿no? Que era desde donde se generaba las bases de agregar valor mediante la generación de reportes y estadísticas interactivas, lo que buscábamos justamente en esa época, en esa década, era ver qué era lo que sucedía. Es básicamente un entorno descriptivo de los datos con que disponía la compañía. Efectivamente, el alcance era para todos los usuarios, pues, ¿no? Cuando fuimos ya avanzando en la década de los 90, empezábamos a ir analizando, estar en una faceta de análisis de nuestros datos. ¿Qué realmente sucedió? Como una fase de diagnóstico, en donde pues efectivamente el uso de queries ad hoc, el uso de herramientas de Excel, CuboHolab, análisis visual de los datos,
eran herramientas comúnmente utilizadas. Pasábamos ya a la época de la década del 2000, al Y2K, en donde realmente nos interesaba el tema de monitorear qué es lo que está sucediendo, perdón. Y es ahí en donde el tema o herramientas como tableros de control, ¿verdad? Dashboards, scorecards, perdón, etcétera, etcétera, jugaban un rol importante. Ahora, en la actualidad, básicamente a partir de la década del 2010 en adelante, empezamos ya a preocuparnos por pronosticar qué es lo que puede pasar. Es ahí en donde el rol pues, del data mining, del data science, así como su derivación de diversas herramientas como el Big Data, el Deep Learning, Machine Learning, etcétera, etcétera, algunas de las que ustedes pueden estar observando dentro de esta gráfica, pues están jugando un rol muy importante en cualquier segmento industrial en el que se la pueda ir aplicando, pues, ¿no? Es un poquito con el tema de la ciencia de los datos. Si nosotros nos basamos también en unas estadísticas muy interesantes del Business Broadway, que es una organización que se encarga de encuestar a más de 14,000 profesionales expertos en temas de data science, pues ahí uno cuestiona de qué herramientas son las que comúnmente se utiliza para poder agregar valor desde usuarios genéricos hasta científicos especializados en la materia de data science. Entonces podemos darnos cuenta que los métodos usualmente utilizados en data science para temas laborales, para temas empresariales, van desde los más básicos como la visualización de los datos, regresión logística, validación cruzada, construcción de árboles de decisión, series de tiempo, redes neuronales, etcétera, 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 ¿no? Podemos darnos cuenta que estas herramientas que ustedes van a evidenciar que las cuentan con estas tools y las pueden aplicar de forma muy sencilla y muy didáctica, ¿no? Sin tener un robusto conocimiento de data analytics o data science, pues, ¿no? Inclusive, pues si ya vemos desde una perspectiva de métodos para data science o aprendizaje de machine learning, pues, ¿no? Efectivamente podemos observar que también hay algunas de las herramientas que cuentan nuestras soluciones puntualmente, ¿no? Pero más allá del uso o de que efectivamente tengamos o no tengamos esta herramienta, nosotros como compañía, pues no a través del Palisade DTS o cualquier herramienta pues, que permita desarrollar este tipo de análisis o incorporar este tipo de modelos como un R, un SAS, un SPS, SPSS, etcétera, etcétera, ¿sí? Es importante aquí analizar, y por eso lo traigo hincapié en este slide, si realmente el data science, perdón, es un nice to have, un buzzword, o realmente es un must empresarial. Es algo que realmente genera una especie de un debate, ¿sí? Inclusive, si ustedes pueden visualizar el caso de estudio del Harvard Business Review, en donde se llama no necesita Big Data, necesita los datos adecuados, es efectivamente cuestionarnos si es necesario invertir en nuevas estructuras organizativas que al menos aquí en nuestro país se ha visto en la parte de banca, en la industria bancaria, que crean nuevos departamentos de transformación digital, que crean obviamente nuevos roles de científicos de datos, etcétera, etcétera, invierten en tecnología robusta para poder extraer lo más que se pueda de los datos que disponen. Si realmente es efectivo pues hacer todo eso. Es un caso muy interesante, el cual resalto algunos de los párrafos que dice este caso, ¿no? Según Bessel, que es gerente de SAP, dice, pues sí, efectivamente en algunas situaciones extraer valor a partir de datos requiere contar con una cantidad enorme de esos datos. Sin embargo, efectivamente, la realidad es que las compañías no disponen de gran cantidad de información. La clave para innovar en diferentes industrias no es tanto el volumen de los datos disponibles, sino efectivamente contar con los datos adecuados. Esa es la realidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso práctico de un Uber, de un Cabify, de un Lyft, si nos montamos a otros sectores como la parte de hotelería, hospedaje como Airbnb, efectivamente no es tanta la información que disponen, sino que realmente es transformar esa realidad que quizás uno no lo veía antes de forma tan rápida, tan en línea, de ver qué taxis o qué habitaciones se tienen disponibles y quiénes realmente las necesitan. Entonces, efectivamente, migrar únicamente o pensar de que el data science es simplemente tener una gran cantidad de datos y analizarlos, es más bien
tener un pensamiento crítico de ver cuáles son los datos que requiero para poder brindar un producto y un servicio. Inclusive ahí lo dice, ¿no? A veces los datos adecuados son grandes, a veces son pequeños, pero para cualquier empresa innovadora la clave es averiguar cuáles son los datos críticos que mejorarán e impulsarán su posición competitiva. Y esos son los datos que deben buscar fervientemente, respondiendo inclusive dentro de este caso a 3 preguntas básicas, como la primera: ¿qué decisiones provocan ineficiencias en sus negocios? ¿No? Hay que tener en cuenta que los datos de la compañía están en bruto y poder segmentar sobre cuáles realmente me brindan un overview de efectivamente cómo atacar esas ineficiencias o desperdicios o mudas, si lo queremos ver desde una perspectiva lean, pues es importante ir viendo sobre qué elementos, qué aristas dentro de una organización me conviene a mí enfocar. La pregunta 2, ya luego de haber realizado eso, es qué decisiones se podrían automatizar para reducir desperdicios. Y eso es algo que también lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Algunos de los procesos que tradicionalmente se hacen, inclusive en el sector de transporte, que antes el proceso de tarificación, del diseño del ruteo, etcétera, etcétera, era algo que uno lo tenía que hacer con mapa, con papel y con su computador. Ahora pues hay compañías que esto efectivamente lo están automatizando para minimizar el uso del tiempo, minimizar el tema de costos relacionados a una excesiva sobretarificación o subvaloración de las tarifas, etcétera, etcétera, consumos de recursos. Eso pues efectivamente ayuda a poder determinar cuándo conviene ya empezar a adoptar algoritmos que automaticen esto a nivel total o en su defecto asignar a recursos como convencionalmente uno lo ha estado haciendo. Y la pregunta número 3 que también nos dicta es qué datos se necesitan para conseguirlo. Esa es la parte clave, ¿sí? Y volvemos justamente a esta tesis. No es necesario disponer de grandes datos. Basta con los que tenemos y que contar con las herramientas necesarias para efectivamente poder aplicarlas como tal. Me dicen que no se escucha. José Enríquez, ¿podrían por favor confirmarme si se escucha lo que se está explicando, por favor? Hola, hola, hola. Déjenme ver, porque me están indicando que no se... Ah, sí escuchan. Perfecto, Celia. Muchas gracias. Muy bien. Sí, les pido disculpas. Parece que algunos probablemente van a estar teniendo inconvenientes en sus máquinas y eso pues estará generando que efectivamente el audio se esté perdiendo. Les agradezco mucho. Entonces continúo. Entonces, como hablábamos de esto, pues, ¿no? Mensaje en este slide. Mi intención no es desmerecer el uso de estas tecnologías. Inclusive en LinkedIn he estado debatiendo personalmente con la temática de cómo se estaba promocionando este webinar. No es desmerecer la importancia de esto, no es desmerecer una reestructuración organizacional al incorporar especialistas en este tema, sino el tema es ver en qué momento hacerlo. Y yo creo personalmente que hay compañías que aún no cuentan con la madurez necesaria para irse ya por este campo. Es como el ejemplo clásico de simplemente tener una necesidad de movilizarse de un lugar a otro y empezar a invertir en un Ferrari, ¿sí? Entonces, a ese es el punto al cual voy justamente en esta presentación que se está desarrollando de manera introductoria, pues, ¿no? Y para cerrar, pues, algo que Bessel también destaca dentro de su caso es que la mayoría de las empresas pasan demasiado tiempo en el altar del Big Data, en particular como una herramienta del Data Science, pero para nada suficiente pensando en cuáles son los datos adecuados a buscar, pues, ¿no? Entonces, como les mencionaba, sí, efectivamente, estas herramientas, pues, generan una gran diversidad en su aplicación, algunas de ellas mucho más complejas, muchas otras más sencillas, pero lo que sí es importante resaltar que al fin de cuentas la estadística es lo que ha dado origen a todo esto de acá. Ustedes observan esta imagen, me parece muy interesante, muy didáctica, para poder resaltar que sí, que nosotros podemos llamar de forma muy sofisticada, muy bonita, machine learning, artificial intelligence, etcétera, etcétera, pero al fin de cuentas nosotros partimos de esto, de un conocimiento básico de lo que las estadísticas, descriptiva, inferencial, multivariante, etcétera, etcétera, nos puede brindar ya aplicándolo dentro de un segmento empresarial, ¿no? Y eso es lo que ha pasado.
Las estadísticas ahora lo que han recibido es un nombre diferente, un nombre más bonito, un nombre vendedor, pero al fin de cuentas no dejan de llamarse estadísticas. Eso es lo que vamos a ver en este momento, ya con algunos elementos que nos brinda una solución muy básica, pero a la vez muy importante para el desarrollo, perdón, de futuros análisis, como es en el caso de StatTools como tal, pues, ¿no? Bien. Entonces vamos justamente a mostrarles esta solución con que cuenta el DTS, pues, ¿no? Entonces, deben tener en cuenta que siempre cuando ustedes tienen instalado la solución, este es el icono de un sumatorio y de una desviación estándar de un sigma de StatTools como tal. Cuando ustedes abren la solución, se van a dar cuenta, bueno, lo voy a hacer desde cero para que ustedes, pues efectivamente lo puedan visualizar desde el inicio, pues, ¿no? Ustedes van a poder observar que se apertura una ventana como la que observan aquí, pues, ¿no? La Tools, pues, dan clic en cerrar y finalmente, pues, les aparece un ribbon. Todas estas soluciones funcionan en un entorno en Excel, pues, ¿no? Y pues aquí es donde uno empieza ya a ir conociendo un poco sobre la herramienta, ¿no? Ustedes podrán observar que dentro de esta tools pueden hacer algo desde lo más básico, que inclusive probablemente con Excel lo puedan hacer, hasta inclusive algo mucho más sofisticado como generación de cartas de control, técnicas de análisis multivariante como componentes principales, conglomerados, temas de análisis de series de tiempo, modelos de regresión lineales, simples, hasta modelos de regresión logística, que inclusive también se incorporan, inferencia estadística, etcétera, etcétera. Pero al fin de cuentas, lo que es el disparador del uso de todas estas herramientas tan diversas es la identificación de los datos. Y eso es lo que vamos a hacer con un ejemplo muy pequeño, que es lo que he preparado el día de hoy, la verdad no tan estructurado, pero sí de alguna manera ayuda a ir viendo cómo con un conjunto de datos yo puedo ir extrapolando información, pues, ¿no? Puedo ir generando algunas estadísticas, gráficas, etcétera, etcétera, que me pueden ayudar a tomar decisiones en particular. Entonces, en este caso, yo tengo una estructura aquí que lo que estamos midiendo es, o lo que se está viendo es la auditoría sobre algunos pedidos y se está en particular evaluando una métrica que se maneja mucho en supply chain, que es pedidos perfectos, ¿no? Que cumplan en el tiempo que se les haya designado el cliente para poder distribuir esos productos y colocarlos en el punto de venta y también pues que se encuentren completos como tal, ¿no? Entonces, con esta estructura, para nosotros empezar a hacer algunos de los análisis que vamos a ir desarrollando, es importante que ustedes identifiquen a los datos con la herramienta. Y para ello lo que ustedes hacen es dar clic en este botoncito que dice Administrador de conjunto de datos. Cuando ustedes dan clic en esa parte se van a dar cuenta que les cuestionan sobre añadir todo este conjunto de datos que tienen aquí, fecha programada, el número de la factura, la fecha en donde se entregó el pedido que el cliente solicitó, quién lo hizo, ¿verdad? De dónde partió, cuánto efectivamente se estaba programado enviar, cuánto efectivamente se entregó, etcétera, etcétera. Todos estos elementos se los van a identificar como posibles datos a ser analizados dentro de la herramienta, ¿no? Entonces ustedes pueden observar allí que ya los datos se encuentran previamente identificados. Ustedes pueden personalizar el nombre del conjunto de datos. Yo lo voy a llamar auditoría de pedidos. Y automáticamente lo que hago es, cuando ya tengo ingresado el nombre, doy clic en aceptar. Y ustedes van a poder observar que las celdas cambian un color azulito que tenía originalmente un color celeste, pues, ¿no? Entonces ya tengo asociados mi conjunto de datos con respecto a la herramienta, pues, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar dentro de poco. Aquí, pues, nosotros podemos hacer un sinnúmero de análisis interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo con estos datos, si finalmente me interesa hacer auditoría, pues, y como enfoque de auditoría me interesa es seleccionar una muestra en particular, tengan presente que ustedes lo pueden hacer aquí. Si ustedes se van a la parte de serie, a ver, déjenme ver, parte de acá, sí, de selección del tamaño de la muestra, ¿sí? En esta opción ustedes pueden aplicar
temas básicos de muestreo. ¿Sí? Yo puedo definir con un nivel de confianza específico que puede partir pues, desde 80, 90, 95, 98%, según el nivel de confianza que ustedes le destinen a su análisis, así como también pues, determinando los parámetros relacionados al error que pueda derivarse en la estimación del tema, pues yo puedo finalmente aquí colocar, qué sé yo, una longitud media del intervalo con respecto al valor deseado, que en este caso me interesaría seleccionar una muestra sobre el valor promedio de los pedidos programados por proveedor. Entonces doy clic en aceptar, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que la herramienta les calcula un tamaño de muestra que pueden adoptar para posteriormente seleccionar aleatoriamente entre todos estos proveedores los que yo requiero para hacer mi análisis correspondiente, pues, ¿no? En este caso, con ese tamaño de muestra, básicamente yo me voy a utilidades de datos y dentro de esta opción donde dice muestra aleatoria, yo puedo seleccionar o especificar aleatoriamente estos 97 proveedores que yo voy a seleccionar para hacer mi análisis correspondiente de forma posterior, pues, ¿no? Con ello, yo únicamente dando clic en aceptar, ¿sí? Puedo automáticamente ver o disponer que básicamente ya los 97 clientes han sido debidamente seleccionados para poder hacer mi análisis posterior, ¿no? Digamos que como estoy haciendo una herramienta, una auditoría de calidad, me interesa justamente ver cuáles son ese gran porcentaje de proveedores, perdón, ese pequeño nicho de proveedores que me genera el 80% de los pedidos que se programan en un horizonte en particular. Con esos temas, pues ya estaría adoptando algunas herramientas interesantes, como el tema de la parte de control de calidad, ¿no? Como estamos auditando la parte de calidad de ver si se cumple o no se cumple con las políticas de distribución, yo tranquilamente podría estar adoptando una gráfica de Pareto para responder a ello. Entonces, únicamente dando clic, por ejemplo, con esta gráfica de Pareto y especificando cuál es la variable que efectivamente va a contener los valores sobre los cuales se van a agrupar, en este caso en particular, sería la parte de programado. A nivel categórico voy a seleccionar a nivel de origen, como para tener una variable que sintetice todo eso, de categorías, dando clic en aceptar, ustedes se van a dar cuenta que rápidamente podemos obtener reportes muy interesantes con la herramienta, ¿no? Ustedes pueden observar que aquí, pues básicamente ya a nivel de ciudad se han ido analizando la contribución que tienen con respecto a los pedidos programados y al finalizar ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? De algo muy interesante, pues, ¿no? Con esta gráfica, en donde pues se ordenan de mayor a menor a nivel de contribución que tiene, podemos definir claramente, si nos vamos al corte del 80%, ¿sí? Que el 80% de los pedidos programados se originan desde ciudades como Guayaquil, Babahoyo, La Maná, Quito, Quinindé, Ambato, Loja, El Carmen y Quero, pues, ¿no? Entonces, herramientas como estas pues les ayudan inclusive a ustedes a ir ya estableciendo o generando conocimiento e ir concentrando justamente su análisis sobre aquellas ciudades que en este caso en particular me interesaría poder auditar a mayor profundidad, inclusive conjunto con la muestra que yo hace un momento había calculado, pues, ¿no? Desde esa perspectiva, ustedes pueden hacer. Algo que me pareció también importante resaltar, y era lo que se veía dentro de las principales herramientas que se utilizan en la práctica en materia de data science, ustedes recuerden que también se tiene temas de visualización de los datos, el tema de regresión y el tema de series de tiempo. Y eso es algo que también cuenta la solución y con eso pues planeo finalizar en este momento ya la presentación, pues, ¿no? Dar paso a la parte de las preguntas. Si ustedes se van a la sección de utilidades, a ver, déjenme ver, ayuda, perdón, hojas de cálculo, ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que disponen una gran variedad de archivos que ya actualmente se encuentran disponibles para que únicamente ustedes los revisen, los prueben y puedan en algún momento hacer ya una réplica con los datos que ustedes disponen en particular, pues, ¿no? Voy a empezar justamente con la parte de regresión, por ejemplo. Entonces, en este caso yo me puedo ir a este archivo que dice análisis de regresión múltiple, ¿verdad? En donde pues justamente dispongo de los datos. En este caso tengo puntualmente
36 datos en particular, donde dispongo de horas máquina, las corridas de producción y los gastos generales que tradicionalmente se generan. Si a mí me interesa construir un modelo de regresión simple, que es parte de las herramientas comúnmente utilizadas en Data Science, únicamente yo me voy a regresión y clasificación, me voy al botoncito donde dice regresión, y básicamente aquí es donde yo especifico cuáles son las variables que yo voy o la que yo pretendo pronosticar. En este caso es gastos generales, en donde se dice que gastos generales va a depender de las corridas de producción y de las horas máquina. Inclusive yo podría tener ya una idea de cómo podrían estarse relacionando estas variables entre sí. Y para ello, pues podría construir una matriz de correlación, que es lo que voy a hacer en este momento. Si yo me voy a esta opción de visor de datos, y previo a la construcción de un modelo de regresión, yo puedo especificar horas máquina, recorridos de producción, gastos generales, y según el coeficiente que pues a mí en particular me sea más conveniente, Pearson o Spearman, Pearson asumiendo de que la relación es lineal, no entre las variables, y pues que no inciden mucho el tema de los outliers en sus cálculos, si finalmente yo no estoy tan seguro de ello, puedo irme por la parte de Spearman. Si me voy por esta parte, doy clic en aceptar, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que a nivel de visualización de datos, cada una de las variables ustedes cuentan con su correspondiente histograma, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes para cada una de ellas tienen su ilustración de cómo se encuentran distribuidos, pero si finalmente yo quiero analizar la relación que existe entre cada una de ellas, pues doy clic en esta parte donde dice vista de correlación y ustedes pueden darse cuenta si las relaciones entre gastos generales y horas máquinas es directamente proporcional o inversamente proporcional, pues, ¿no? Aquí, pues, inclusive ustedes pueden observar, voy a maximizar un poco la vista, que la relación que existe entre horas máquinas y corridas de producción es inversamente proporcional. ¿Sí? Nos dice que si nosotros disminuimos las corridas de producción, pues efectivamente puede que en algún momento las horas máquinas se incrementen, pues, ¿no? Nivel de gastos generales con horas máquinas, que tiene un poco más de lógica, ese 0.62 que ustedes observan acá, que si yo efectivamente incremento mis horas máquinas, por lo tanto los gastos generales relacionados a la manufactura se van a ir incrementando, pues, ¿no? Ustedes pueden observar temas como estos los pueden ir ya visualizando de forma tan sencilla y rápida como un par de clics en los botones adecuados, pues, ¿no? Eso me va a dar ya una idea de poder ir construyendo un modelo de regresión. Si yo doy clic en esta opción donde dice regresión, se van a dar cuenta que aquí yo puedo ir especificando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la variable que me interesa pronosticar? Que en este caso sería una variable monetaria, como es el caso de los gastos. Doy clic en esta parte. ¿Y cuáles serían las variables dependientes, en este caso, independientes? En este caso serían las horas máquina, los recorridos de producción, y finalmente, pues, puedo dejar ahí mi análisis, déjenme ver si puedo especificar algo en particular. Por el momento, esto de allí, no voy a entrar más en detalles en este modelo. De clic en aceptar, ustedes pueden observar que automáticamente tienen un reporte muy especializado para verificar inclusive la idoneidad del modelo, la adecuación del modelo para pronosticar los datos. Inclusive tenemos un R cuadrado, como ustedes conocerán, es el factor que mide la potencia de explicación del modelo en función de las variables que se han ido agregando, de 0.8664, lo cual es alto, pues, ¿no? Inclusive a nivel de ANOVA, pues también podemos darnos cuenta que el modelo, pues, contribuye de manera significativa a la predicción que estamos realizando y ustedes pueden tener una idea también gráfica de los diagramas de dispersión que se relacionan con respecto al ajuste que se está dando, pues, ¿no? Para cada una de las variables, gastos, horas máquinas, corridas de producción, inclusive el diagrama de dispersión de residuales, como también para ir incorporando esto dentro de la adecuación del modelo no que hemos generado, pues, ¿no? En función de esto y de los coeficientes que hemos generado como parte del modelo de regresión, que son los que ustedes observan aquí, nosotros podemos empezar a construir pronósticos, pues, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos el lado del coeficiente. Déjenme colocarlo aquí, en este segmento. Coloco esta parte, igual, la constante del modelo que es parte de ello, más
las horas máquinas que destine, que ya voy a ir probando sobre cada una de ellas. Voy a colocar que aquí se van a encontrar las horas máquinas, más las corridas de producción, que aquí está su coeficiente, y lo multiplico por las corridas que se tenga, estar obteniendo algunos valores en términos de gastos, ¿no? Voy a colocar gastos aquí. Aquí voy a colocar horas máquina, aquí voy a colocar corridas de producción, por lo que aquí esto sería un poquito más arriba para que tenga lógica. Y en este caso, pues, yo con lo que se haría, déjenme bajar esta parte de acá, 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 ahora sí tiene lógica. Y puedo yo ir probando, ¿no? Qué tan disperso no estoy con respecto a la realidad. Tengo acá 1539, ¿sí? 1539, 31 corridas de producción. En este caso, pues tendría un gasto, bueno, el real 99.798, el aproximado 98.391, ¿no? Inclusive ustedes podrían agregar estos parámetros para ver qué tan distantes o no de lo real, pues efectivamente ustedes se encuentran, ¿no? Eso lo podemos incorporar también dentro de la solución. A nivel de un modelo de regresión básico como el que ustedes han observado, si ustedes en algún momento están interesados en un modelo más estructurado, donde pues ya no únicamente dispongo de variables cuantitativas, sino variables categóricas, binarias, etcétera, etcétera, ustedes pueden acudir a modelos de regresión logísticos, que es lo que ustedes pueden observar aquí en la hoja, en esta sección de hojas de cálculo ejemplo. Si dan clic donde dice análisis de regresión logística, como hay que recordar, es uno de estos algoritmos que comúnmente también son utilizados, o métodos que son utilizados dentro de Data Science muy comúnmente, muy regularmente, perdón, podemos adoptarlos como tal. Pues, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en donde pues, podemos utilizarlos. En este caso lo que se busca es pronosticar si efectivamente un lector va a suscribirse a una revista según su nivel de ingresos y según su monto invertido. Básicamente es lo mismo. Nosotros nos vamos a regresión y clasificación, regresión logística, especificamos cuál va a ser la variable dependiente, cuál van a ser las variables independientes. Al dar clic efectivamente en aceptar, pues nosotros vamos a tener un análisis muy pormenorizado de el modelo, cómo se encuentra estructurado, ¿no? Sus correspondientes coeficientes, el nivel de ingresos que percibe, el monto de la inversión, pues que también él asigna para la suscripción como tal, pues, ¿no? Ver efectivamente nuestra plantilla de clasificación, cuáles realmente son falsos positivos, es decir, aquellos que, por ejemplo, no suscribieron, pero según el modelo te dice que sí lo suscriben, o viceversa. Entonces, todos estos elementos nosotros podemos obtenerlos mediante estos análisis que, como ustedes pueden observar, son muy rápidos de obtenerlos, ¿no? Y también pues, ir analizando la adecuación del modelo, verificar que estas variables agregan o no agregan valor en el pronóstico mediante los valores de Wall, valores P, etcétera, etcétera. Inclusive ir analizando los odds ratio, que comúnmente son identificados dentro de un modelo de regresión logística como tal, pues, ¿no? Si nos vamos finalmente a la parte ya de las series de tiempo, pues hay que tener en cuenta que disponemos de algunos ejemplos muy interesantes dentro de estas hojas de cálculo, ¿no? Si nos vamos a la parte de series de tiempo, déjenme ir, creo que está un poco en la parte superior, ¿sí? Y podemos dar clic en este tema donde dice previsión de una serie de tiempo como tal, ¿sí? Aquí nosotros disponemos en este caso a nivel trimestral de ciertas ventas como tal, pues, ¿no? Ustedes pueden observar, déjenme ver cuántos datos disponemos de esto. Si yo me voy hasta acá, disponemos de unos 64 datos, pues, ¿no? Y trimestralmente desde el 94 hasta el 2000, déjenme ver, 2009 me parece, sí, hasta el 2009 se disponen de ventas, pues, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quisiera ordenar estos datos tal como se han venido manifestando, únicamente yo me voy a la parte de series de tiempo, gráficos de series de tiempo, y lo que hago es específicamente ir desglosando, ¿verdad? Las ventas conforme se han ido dando en el tiempo, pues, ¿no? Si yo doy clic únicamente en la parte de ventas, se van a dar cuenta que ustedes van a obtener una serie de tiempo que tiene una tendencia a la alza, pues, ¿no? Conforme ha ido evolucionando, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues, su correspondiente fluctuación con respecto al tiempo, ¿sí?
Aquí pues nace la necesidad de ir pronosticando ventas futuras, según los datos históricos que nos dispone. Inclusive la herramienta dispone de ello. Si nosotros nos vamos a la parte donde se encuentran nuestros datos, en series de tiempo, nos vamos a la sección que dice previsión. Nosotros disponemos de algunos métodos que comúnmente son utilizados. Inclusive, personalmente, les digo, desde APIX es una organización que se encarga de difundir buenas prácticas en lo que es materia de gestión de cadena de suministros, etcétera, etcétera. Pues dentro de sus manuales de certificación, cuando uno desea acreditarse como en temas de logística, transporte y distribución, o gestión del inventario y control de la producción, etcétera, etcétera, siempre comentan de estos modelos que son básicos. Claro, en la práctica hay modelos muchísimos más estructurados que dentro del @RIS ustedes los van a poder encontrar. Pero ya viendo pues justamente estos modelos que tradicionalmente se han adoptado, vamos a encontrar los famosos modelos promedios móviles para pronósticos, ¿sí? Modelos de suavización exponencial que tenemos simple Hall, modelos de suavización exponencial que tenemos el modelo de Winters, pues, ¿no? En este caso, basta con que ustedes vayan probando con cada uno de ellos y vayan comparando algunas métricas como por ejemplo el error absoluto medio, ¿sí? Y el error porcentual absoluto de la media, que son dos métricas muy interesantes que inclusive dentro de estos manuales comentan mucho, ¿no? Buscamos aquellos pronósticos que efectivamente me generen un menor error porcentual absoluto esperado como tal, pues, ¿no? Y pues efectivamente eso, si hacemos analogía con un indicador que en supply chain se lo conoce como accuracy forecast, o perdón, forecast accuracy, ¿no? Eso nos da una idea de qué tan desviados o no tan desviados estamos justamente con los pronósticos que hacemos para posteriormente disparar toda la arquitectura de planificación, de Sales and Operation Planning, de plan maestro de producción, requerimientos de materiales, plan requerimientos de distribución, asignación de recursos, cuellos de botella, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Todo parte justamente de esto, considerando la arquitectura clásica de programación y planificación con una cadena de suministro. Entonces empecemos con la primera. La primera dice movimiento de promedios. Si nosotros seleccionamos a las ventas, a nivel de escala de tiempo, nosotros lo asignamos de manera trimestral y especificamos que el año en donde se está manifestando es a partir de 1994, así como también especificando sobre, según la teoría, ¿no? Cuántos valores yo voy a ir pronosticando el valor futuro. En este caso yo he seleccionado 3. Por ejemplo, estarían seleccionando en su primera corrida el trimestre del 94, el tercero del 94 y el último, para ir pronosticando lo que puede estarse suscitando en el 95. Entonces puede esto variar, puede ser 3, puede ser 5, dependiendo de la cantidad de datos que disponga. En este caso lo vamos a dejar tal como está, y aquí es donde vamos a ir especificando cuántos pronósticos vamos a desarrollar según los datos que disponemos. En este caso, pues ahí por default han marcado 8, ¿sí? Pueden ser 10. Es la cantidad de trimestres que a futuro vamos a ir pronosticando en función de los datos que se disponen como tal. Entonces, con ello, vamos a dejar tal como está 8, damos clic en aceptar. Y ustedes van a poder observar, ¿sí? En este caso, el error porcentual absoluto de la media con un modelo promedios móviles, inclusive voy a ver si coloco dentro de la gráfica original, que es la que está aquí, ¿sí? Voy a colocar los métodos, ¿no? Voy a colocar su error absoluto de la media y voy a colocar su error porcentual absoluto de la media. Eso lo conoce generalmente como MAPE también. Entonces voy a colocar promedios móviles, suavización exponencial por el método 1, suavización exponencial por el método 2, y el último que era suavización exponencial por Winters, creo que era este último modelo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se hace es efectivamente traer estos valores. Tenemos el error absoluto de la media 397.48, es un valor elevado. Error porcentual absoluto de la media 10.33%. ¿Sí? Entonces tenemos estos valores que están acá con respecto a este método para ir pronosticando.
Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Pues no, ustedes van a poder observar los pronósticos, la recta que genera los pronósticos, que se llama previsión con color púrpura, por decirlo así, que es la que ustedes observan acá, y los datos reales que están acá. ¿Cuál es la desventaja justamente de este tipo de modelos? Que al final como que llega a un steady state, es como que finalmente las ventas se van a, o van a converger en un valor que ya no va a ir variando con respecto al tiempo. Lo que ustedes observan aquí gráficamente. Las ventas básicamente ya se estabilizan en un valor de los 5.000 y piquito, ¿no? Más o menos entre 5.000 y 5.200 dólares. Y eso es lo que finalmente pues no es algo real. Pues no, según los datos que disponemos, no es algo tan real, pues, ¿no? Inclusive, las previsiones ustedes las van a poder observar, como les indicaba, a partir este valor, pues, ¿no? Toman los tres primeros valores, calculan su promedio y ese es el valor que ustedes observan aquí, ¿no? Inclusive a nivel de fórmula lo tiene detectado. Va pronosticando cada uno de los valores y como ustedes pueden observar, llega a un punto en particular en donde ya las ventas no varían de manera significativa. En este caso, pues ya las ventas convergen a un valor de los 5.600 dólares, que va variando un poco, pero finalmente no lo hace. Algo que efectivamente no sucede, porque si podemos observar históricamente con este archivo, las ventas han ido creciendo, no es que se van estabilizando, fluctúan, pero van creciendo, tienen una tendencia en particular. Entonces, esa es una desventaja de este modelo. Pero igual, tengan en cuenta que podemos ir probando con otro de los modelitos que tenemos acá. Si nos vamos a series de tiempo, previsión, nos vamos a la parte de suavización exponencial simple, ¿sí? Déjenme cambiarle aquí, colocarle simple. Acá le vamos a colocar hold y colocamos acá también Winters, pues, ¿no? Es una exponencial Winters. Entonces, en este caso, nos vamos a series de tiempo, previsión, especificamos suavización exponencial simple y ahí es donde ya empezamos a utilizar un parámetro en particular, ¿no? Que en este caso es de 0.1. Damos clic en aceptar y podemos darnos cuenta dentro de poco que ya adoptando un modelo como tal, pues vemos diferencias, pues, ¿no? Entre lo real, que es lo que ustedes observan, y lo pronosticado. Inclusive ahí lo que trata de alguna manera este modelo de ir capturando posiblemente la tendencia, pues, ¿no? Podemos ir observando también, con las métricas que habíamos comentado al inicio, el error absoluto de la media, en este caso es de 572.06, y el error porcentual absoluto de la media es del 14.75%, inclusive es un poquito más impreciso, pues, ¿no? Es más impreciso en comparación al original, ¿sí? De la misma manera, los pronósticos que ustedes obtienen con respecto a estos valores los encuentran al finalizar en esta tablita, pues, ¿no? Y las diferencias también, pues, ¿no? Lo original versus lo proyectado, si va hacia la alza, si no lo va. Como ustedes pueden observar, aquí es donde ya se visualiza que es un valor constante, lo cual efectivamente es incierto, pues, no es correcto. Vamos a la siguiente, el siguiente modelito que teníamos acá, que justamente series de tiempo, previsión, y nos vamos a la parte de Holt. Holt agrega ya el componente de la tendencia, que en particular este modelo la tiene. Damos clic en aceptar. Y nos vamos a dar cuenta que efectivamente el error absoluto de la media es de 370,80 con este método de Holt. El MAPE es del 10.40, poquito elevado en comparación al primero, ¿sí? Y ahí tenemos pues justamente ya tres métodos para pronosticar, de los más comúnmente adoptados. Y por ahora pues podría indicarse que el método de Hall es el adecuado. Pero ahí hay un problema también con el método de Hall, y es que el método de Hall, déjenme ver, ¿dónde está? He abierto algunos archivos, déjenme ir cerrando algunos para ir en particular situando en los adecuados, ¿no? Voy cerrando este. Voy a cerrar el que está acá también. Y voy a ir generando, sí,
que ir generando nuevamente el tema. Series de tiempo, previsión, hold, doy clic en aceptar. Y ahí lo tenemos, pues, ¿no? En este caso, aquí tenemos con hold las estimaciones que veíamos. Trata de alguna manera capturar esa tendencia que se tiene, probablemente no la aleatoriedad o la estacionalidad que pueda tener la serie de tiempo. Y también, pues, ustedes van observando un cálculo pormenorizado de las estimaciones del pronóstico del modelo con la diferencia que puede existir con los valores originales, pues, ¿no? Ustedes pueden ir observando como tal. Finalmente, nos vamos al último modelito, que es el que ustedes observan acá. Previsión, Paul Winters, el primero, donde ya captura la estacionalidad puntualmente. Aparte de la tendencia, damos clic en aceptar. Y nos damos cuenta que efectivamente este modelo tiene una mejor adecuación con respecto a los datos históricos que hemos estado manejando, ¿no? El error absoluto de la media es de 260,77. El MAPE es de 7,78%. Y pues podríamos estar concluyendo a nivel de estas métricas, inclusive a nivel visual, es lo que ustedes pueden observar acá, que este modelo genera un mejor pronóstico. Inclusive, si nos vamos por el indicador de forecast accuracy, tendríamos aproximadamente un 92% frente a los otros, pues que efectivamente ya empezábamos a tener un valor por debajo del 90% en precisión del pronóstico según los datos de las ventas que se han estado manifestando en estos ejemplos, ¿no? Bueno, eso básicamente era lo que tenía previsto explicarles a ustedes el día de hoy. Mi recomendación personal, hay muchísimas otras herramientas que ustedes van a poder visualizar con ejemplos prácticos dentro de las hojas de cálculo ejemplo con que cuenta la solución. No se olviden, ustedes lo que hacen es efectivamente les ayuda, hojas de cálculo ejemplo, y van a poder encontrar una aplicación muy pormenorizada, muy al detalle de cada uno de estos modelitos. Inclusive, por ejemplo, si ustedes se van por el análisis de conglomerados, que tiene una aplicación muy práctica al momento de que uno se encuentre diseñando una zonificación a nivel de ejemplos de logística, ¿no? Y transporte, de una bodega, de ir viendo por rentabilidad del producto, cuáles son los productos que realmente le agregan valor o no. Si nos vamos a la parte de temas de ruteo, conglomerar a los clientes, establecer ciertas agrupaciones para luego empezar en una forma posterior a aplicar modelos de optimización basados en problemas de ruteo vehicular, etcétera, etcétera, son modelitos que nos ayudan muchísimo previamente a luego aplicar otros análisis. En este caso, ustedes pueden observar que se ha construido un dendrograma en función de un modelo que ustedes observan acá, que se basa en las tasas de desempleo que tienen algunos estados en Norteamérica, pues, ¿no? Y aquí, pues, empiezan a irse agrupando esos estados en algunos conglomerados que posteriormente serán utilizados para un análisis adicional, pues, ¿no? Esto comúnmente utilizado en logística y transporte para temas inclusive de diseño de almacenes según las familias de los productos, inclusive también para previo a la construcción de modelos de ruteo vehicular, pues, ¿no? Con ventanas de tiempo, capacidades, flotas heterogéneas, etcétera, etcétera. Entonces, ejemplos como estos ustedes efectivamente los van a poder encontrar en la hoja de cálculo ejemplo como tal, pues, ¿no? Creo haber cubierto algunos de los temas que se han venido dando acá. Adelanto un poquito que, como les había mencionado al inicio, nuestra consultora, Celia de la Cruz, pues va a ir dando también un webinar muy interesante sobre el tema de pronósticos, pero ahora con redes neuronales, que es lo que ustedes pueden observar acá, ¿no? Perdónenme un momento. Las redes neuronales también es uno de estos métodos de data science comúnmente utilizados, inclusive acá también ocupa un lugar mucho más preponderante, y que pues ella lo va a ejemplificar de una manera muy interesante con respecto a la parte de lo que son las ventas, ¿no? Su influencia pues en los procesos relacionados a una organización, sea en materia financiera, en materia operacional o en materia inclusive hasta comercial. Entonces, básicamente eso era la presentación que yo tenía el día de hoy, un poco pues tratar de rescatar los conocimientos básicos que muchos de nosotros disponemos de estadística, que con la cantidad de información que
consecuente dentro de nuestros sistemas de información, poder agregar valor con lo que hemos estado justamente desarrollando el día de hoy, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta en particular con respecto a la herramienta. Déjenme ver por ahí las personas que han asistido y que han estado presentes a lo largo del webinar. No, por lo que veo no han tenido consultas. Muy bien, solamente para rescatar un poco la parte de contactos futuros con temas de licenciamientos, entrenamientos, etcétera, etcétera. No olviden contactarse con Luis Iguama. Luis Iguama es nuestro gerente regional de ventas en América Latina. Tiene su correo electrónico para poder contactarlo, su celular, o si no, pues si desean hacer algo genérico, pues pueden dirigirse al servicio al cliente @palisade.com. No olviden, bueno, ahí están las referencias bibliográficas que se adoptaron a lo largo de esta presentación. No olviden registrarse en el próximo webinar. Ustedes se van a la página www.palisadelta.com. Se van a dar cuenta que, pues, aparte de encontrar mayor información de nuestros productos, casos de estudio de la aplicación de nuestros programas con los diversos clientes que disponemos, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos por producto, bueno, en este caso no aparecen, en la parte de inglés sí tenemos una aplicación interesante de StatTools, ¿verdad? Pueden irse a la parte de los webinars, ¿sí? En los webinars ustedes se van a dar cuenta que próximamente, como les había mencionado, Celia va a ir presentando este tema, ¿no? El día de hoy vimos algo pronóstico muy básico, pero muy básico, ¿sí? Celia va a dar algo muy interesante, una explicación de cómo pronosticar las ventas usando redes neuronales, ¿no? Cuando ustedes dan clic en el botón de registrarse, pues, ¿no? Probablemente les llegue por parte de nuestro staff comercial un correo electrónico invitándoles a que asistan a este webinar. Pues yo personalmente lo recomiendo para que lo hagan, ¿no? Inclusive ya va a ser un poquito de énfasis en lo que hemos estado viendo el día de hoy con StatTools y también con la parte del @RIS, pues, ¿no? Que con toda certeza va a ser de gran utilidad para ustedes que vayan madurando en el conocimiento de estas soluciones que Palisade brinda para resolver algunos problemas institucionales que puedan disponer en materia de análisis de riesgo y toma de decisiones. También es importante saber que hay entrenamientos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Tenemos alguna oferta interesante de entrenamientos en sitio. Es importante que según el país en el cual ustedes se encuentren, pues efectivamente puedan asistir como tal, pues, ¿no? A ver, déjenme ver. Calendario de seminarios, mil disculpas. Entonces, en calendario de seminario, se van a dar cuenta que próximamente vamos a tener cursos en México. Uno de nuestros consultores va a darlo allá, José Raúl Castro, en México entre el 3 al 5 de julio. Para los que estamos aquí en Ecuador, en Quito, va a darse un seminario entre el 6 al 8 de agosto. Los que estén en Lima, pues del 7 al 9 de agosto, con nuestro consultor Fernando Hernández. En Santiago de Chile, pues también va a darse un seminario entre el 25 al 27 de septiembre de este año. Y posteriormente creo que se van a ir actualizando ofertas de capacitación para el último trimestre del año, que pues personalmente los invito a que asistan. Se aprende muchísimo la experiencia tanto del consultor como de la funcionalidad que tiene cada una de las componentes del Decision Tools Suite como tal, ¿no? Finalmente, déjenme ver, me gustaría tener temas de risk. Claro, sí, efectivamente, eso lo vamos a ver en futuros webinars. Igual, si en algún momento ustedes están interesados en ello, no olviden que en la misma sección de los webinars, ustedes disponen ya de webinars anteriores. Por ejemplo, la persona que mencionaba, cómo ver la parte de riesgos con proyectos. Aquí hay un webinar muy interesante del cual nuestro director de soluciones personalizadas, Gustavo Vinuesa, lo dio en su debido momento, del cual ustedes se pueden registrar, les llega a su correo electrónico un enlace de YouTube para que puedan ver el video en vivo y puedan recapitular este conocimiento. Como les indico, vamos a tener futuros webinars relacionados a el tema de análisis de riesgos en cronogramas, en presupuestos, de forma sistémica en un proyecto con la herramienta @RIS para Project como tal, pues, ¿no? Déjenme ver otras preguntas que puedan suscitarse. ¿Qué ventajas tiene el módulo StatTools con Minitab? Pues bueno, aquí hay un tema muy importante. Gran parte de la información, muchas veces las compañías las manejan con Excel, pues, ¿no?
Entonces, la información que se encuentra dentro de Excel, pues con StatTools, que es un add-in que se complementa a esta ofimática, pues ustedes cuentan con todos los beneficios necesarios. Lo más importante, la sincronización. Minitab pues no está sincronizado con soluciones ya más avanzadas, como el tema de simulación Monte Carlo, construcción de modelos de optimización, pues, ¿no? Y eso, como en StatTools funciona en Excel y estas soluciones de la RIS, RIS Optimizer, Neural Tools, etcétera, etcétera, funcionan también en Excel, ayuda a que estas plataformas se puedan sincronizar y fortalecer o robustecer el análisis ya probabilístico, estadístico, científico de sus datos con que ustedes estén generando para poder efectivamente desde una sola plataforma poder tomar decisiones. Muy buena pregunta, Gonzalo. ¿Debes de ser un matemático para tener estas herramientas? No. Yo siempre he manifestado en los cursos que me ha tocado dar a nivel de pregrado, posgrado y a nivel de entrenamiento, inclusive con la herramienta, de que basta con que uno conozca qué es una media, qué es una desviación estándar, qué es un mínimo, un valor más probable, una moda, un máximo, como para poder empezar a hacer maravillas con esto. Efectivamente, en el tiempo uno va a tener que ir aprendiendo poco a poco cuando le interesa conocer sobre el uso de una herramienta, sí, es verdad. Pero creo que para ir iniciando en este mundo tan bonito, tan interesante de lo que es la ciencia de los datos, basta con tener un conocimiento sencillo como lo que hemos estado viendo el día de hoy para ir avanzando en nuestro camino, para ir mejorando, reduciendo las ineficiencias, mejorando nuestros procesos de toma de decisiones dentro de las compañías en donde efectivamente donde nos estemos situando. Había una pregunta, bueno, si me dicen con qué ejemplos podría iniciar en el estudio del módulo StatTools, mi recomendación, partan de las hojas de cálculo ejemplo, que eran las que estábamos viendo aquí, pues, ¿no? Y ustedes también vayan aplicándolo con los datos que tienen, pues, ¿no? Si ustedes observan desde el inicio, tenemos desde lo más básico, con estadística descriptiva. Luego vamos avanzando con temas de estadística inferencial. Y de ahí es donde ya vamos un poquito a temas de pruebas de bondad de ajuste. Y también, pues eso es importante, ¿no? Para ver si nuestro conjunto de datos, para posteriormente hacer inferencias estadísticas, se ajustan a una distribución normal. Si no se ajustan, a qué tipo de distribución se puede ajustar. Ver temas de series de tiempo, regresión. Tal como está ahí prácticamente definido, uno lo puede ir abordando poco a poco, ¿no? Saltó también una pregunta muy interesante de un usuario que manifestaba, y es la última que por efectos en honor al tiempo, pues voy a responder, sobre el tema de control de calidad. Me mencionaba si, déjeme ver, estaba esto más acá arriba, podría comparar con herramientas de Six Sigma. Efectivamente. Si ustedes observan, pues como parte de las herramientas de gestión de la calidad, tenemos como el muestreo, el Pareto, cartas de control, diagramas de dispersión, etcétera, etcétera. Ustedes han visualizado todas estas soluciones se encuentran aquí. Pero si en algún momento pues a ti te interesa analizar, por ejemplo, el tema de capacidad de un proceso, todos los indicadores que se analizan a corto, a largo plazo, etcétera, etcétera, relacionados con esta índole de Six Sigma, en @RIS, cuando tú ingresas al modelo y me permites solo un momento para poder ilustrártelo, si tú te vas a dar clic en la parte de @RIS, te vas a dar cuenta que la misma solución dispone de funciones específicas para Six Sigma que pueden ayudar a complementar tu análisis que desarrollas desde StatTools mediante la aplicación de análisis de Pareto, cartas de control, etcétera, etcétera. Te lo voy a ilustrar en este momento. Déjenme ver, ya debería de haberse aperturado. Aquí está. Sí, si ustedes se van a @RIS, insertar función, vas a dar cuenta que en Six Sigma tenemos una gran cantidad de funciones especializadas para hacer estudios bajo este tipo de filosofías para mejorar la calidad dentro de nuestras operaciones o de nuestros proyectos. Como tal, igual, también en @RIS se dispone de hojas de cálculo ejemplo y en donde tú tienes un enlace en particular de Six Sigma para ir aprendiendo un poquito más sobre la aplicación de estas funciones especiales que cuenta la @RIS dentro de este ámbito, ¿no? Déjenme dar clic acá, parece que no coge el enlace, pero bueno, ustedes van a poder inclusive yéndote a la parte de calidad, fiabilidad, ejemplos muy prácticos de su uso.
y una también sincronización posible con StatTools, que es lo que hemos estado viendo el día de hoy. ¿Sí? Bueno, la verdad que para mí ha sido un gusto haber compartido el día de hoy esta sesión con ustedes. Como siempre, pues les agradezco muchísimo la atención brindada a este webinar. Se les estará efectivamente pasando dentro de las próximas semanas el enlace de este webinar para aquellas personas que lamentablemente, perdónenme, no pudieron asistir como tal y pues quienes efectivamente van en lo posterior a poder visualizar este webinar con más tranquilidad desde sus hogares, con el uso de sus propios datos y poder empezar a agregar valor dentro de este tema, ¿sí? Bueno, no me queda más que agradecerles por la atención, pues, y estamos en contacto en una próxima oportunidad. Hasta pronto.